Dicen que la muerte es un final, pero hay quienes aseguran que no lo es, que detrás del último aliento no hay descanso, sino un bucle, una repetición infinita, una danza sombría donde las almas no encuentran paz ni propósito, solo dolor. La mayoría de las religiones y filosofías que abrazan la reencarnación hablan de ella como una oportunidad, un viaje de crecimiento, redención y aprendizaje. Nacer una y otra vez para corregir errores, evolucionar espiritualmente y, al fin, liberarse del ciclo. Así nos han contado la historia, dulce, reconfortante, esperanzadora. Pero no todos los relatos encajan con esa visión luminosa. Algunos narran otra cosa, algo mucho más oscuro. Existen personas que, desde muy temprana edad, arrastran sufrimientos que no pueden explicar, miedos sin origen, dolencias sin causa médica, pesadillas que no les pertenecen, pero que se repiten noche tras noche con una precisión espeluznante. Y cuando esas personas deciden buscar respuestas, lo que descubren los sumerge en un abismo aún más profundo. Regresiones hipnóticas, fragmentos de memoria que emergen con violencia, nombres que jamás oyeron pero recuerdan, escenas de muerte repetidas una y otra vez. En muchos de estos casos, las vidas pasadas no muestran evolución, ni cierre, ni aprendizaje. Solo un patrón, sufrimiento, pérdida, tragedia. Y luego, renacer, para volver a sufrir. Como si alguien hubiera condenado a esas almas a repetir el mismo castigo sin fin. ¿Y si no todas las almas tuvieran permitido sanar? ¿Y si algunas estuvieran atrapadas en una prisión invisible construida por errores antiguos? ¿Y si sus llantos no fueran escuchados porque el ciclo fue diseñado para no romperse jamás? No hablamos aquí de karma. No hablamos de lecciones que la vida te empuja a aprender. Hablamos de una espiral. Una especie de infierno reencarnado donde no hay avance ni propósito, solo dolor reciclado. Una condena que no cesa ni con la muerte. A lo largo de este documental, nos adentraremos en los rincones más oscuros de esta teoría perturbadora. Analizaremos testimonios que desafían la lógica. Historias que se repiten a través de generaciones. Cicatrices que atraviesan vidas. Y quizá, al final, la pregunta que resuene en tu mente sea esta: ¿realmente eres libre o solo estás en una nueva celda de un laberinto que aún no comprendes? Porque si el ciclo está roto, si no hay salida, entonces no estás viviendo una vida, estás cumpliendo una condena. Y esta podría no ser la primera vez. Las teorías más oscuras se vuelven insoportables hasta que alguien las convierte en testimonio. Hasta que una voz temblorosa en medio de la noche rompe el silencio y dice: «Yo lo viví». Entonces la idea deja de ser solo un susurro perturbador en la mente y se convierte en una posibilidad. En diferentes partes del mundo, niños muy pequeños han comenzado a hablar de muertes pasadas con una claridad que hiela la sangre. Con apenas 3 o 4 años, describen escenarios, gritan nombres de lugares que jamás han visitado, lloran con desesperación por familias que no conocen en esta vida. A veces, incluso muestran comportamientos compulsivos o fobias que coinciden con la forma en que murieron en esas vidas anteriores. Como si el cuerpo olvidara, pero el alma recordara y sufriera. Uno de los casos más documentados es el de un niño que decía haber sido una mujer asesinada en un incendio. Durante meses, despertaba gritando en mitad de la noche, con marcas inexplicables en su piel, con el olor del humo atrapado en su garganta. Al investigar, su familia descubrió que, efectivamente, una mujer con el nombre que él repetía había muerto en un incendio en la misma ciudad 20 años antes. Las coincidencias eran escalofriantes. Y no estaba solo. Una adolescente en la India afirmaba haber sido una joven madre que murió apuñalada por su esposo celoso. Cada noche, soñaba con la misma escena, una habitación oscura, el filo del cuchillo brillando con una luz enfermiza, el dolor que se repetía como un eco sin fin. En esta vida, jamás había conocido a ese hombre, pero lo describía con precisión. Lo había dibujado con los ojos cerrados. Y cuando se lo mostraron a la familia de la mujer asesinada, lo reconocieron de inmediato. Y hay más. Hombres que nacen con marcas de bala en el mismo lugar donde dicen haber sido fusilados. Mujeres que arrastran el mismo patrón de abuso y violencia en múltiples vidas.
vidas que terminan de la misma forma trágica, vida tras vida. Es como si alguien hubiera presionado repetir en una tragedia infinita. Los científicos escépticos lo llaman sugestión, coincidencia, invención del subconsciente. Pero ¿cuántas coincidencias hacen falta para que algo deje de ser casual y se convierta en patrón? En las sesiones de hipnosis regresiva, muchas personas han revivido sus muertes pasadas con tanto detalle que han entrado en estados de shock. Lágrimas, gritos, temblores incontrolables. Algunos incluso han sentido el mismo dolor físico que experimentaron en esa vida anterior. Lo más perturbador no es el recuerdo, es la repetición. Es que muchas de esas personas, al revisar otras vidas anteriores, descubren que la misma muerte, la misma forma de sufrir, se repite una y otra vez. Cambia el rostro, cambia la época, pero el destino es el mismo, y no parecen haber hecho nada para merecerlo. No hay grandes pecados, no hay castigos proporcionales, solo sufrimiento, como si su alma estuviera marcada, no por lo que hizo, sino por lo que representa. Podrían ser piezas de un juego cruel, engranajes de una maquinaria que se alimenta del dolor humano, o simplemente víctimas de un sistema espiritual defectuoso que ha olvidado liberarlas. En estas historias reales, lo más aterrador no es lo que recuerdan. Es que puede que nosotros también seamos parte de ese ciclo, solo que aún no lo recordamos. Si el dolor se repite, si las heridas trascienden el cuerpo, entonces algo, o alguien, lo está permitiendo, o incluso provocando. Porque el universo, al menos como lo imaginamos, no debería funcionar así. El alma, según nos enseñaron, busca crecer, purificarse, aprender. Pero estas historias parecen mostrar lo contrario. Almas desgastadas, rotas, que no aprenden nada, porque no tienen elección. Solo renacen, para sufrir. Aquí es donde la pregunta se vuelve insoportable. ¿Quién está al mando de este ciclo? ¿Quién dicta estas condenas? Hay quienes sostienen que el karma es una ley justa, automática, impersonal. Una energía que simplemente devuelve lo que das. Pero si esto fuera cierto, ¿por qué algunas almas parecen pagar eternamente por pecados que ni recuerdan? ¿Por qué hay niños que nacen en medio del dolor, en cuerpos enfermos, en contextos insoportables, sin haber hecho nada? ¿Cuál es la lección ahí? Y más perturbador aún, ¿y si el karma no es una ley, sino una excusa? Una narrativa cómoda que oculta una estructura mucho más cruel. Una red invisible tejida por fuerzas que no comprendemos. Entidades que se alimentan del sufrimiento o que lo usan como castigo ritual. Algunas tradiciones esotéricas y escuelas ocultas han hablado de esto durante siglos, pero en voz baja. Mencionan a los guardianes del ciclo, seres o inteligencias que vigilan el tránsito del alma y determinan su retorno. No lo hacen por amor, ni por justicia, sino por control. Porque cada alma doliente, cada espíritu que renace fracturado, genera una energía densa, intensa, valiosa para ellos. ¿Y si no estás evolucionando, sino sirviendo de alimento? ¿Y si cada vida que sufres fortalece a algo que no puedes ver, pero que siempre te observa? Otras teorías aún más oscuras hablan de trampas espirituales. De que, al morir, muchas almas son engañadas por visiones artificiales, por figuras de autoridad que las arrastran de nuevo hacia el ciclo, con promesas de redención que nunca llega. Como una cárcel sin barrotes, pero con puertas que siempre se abren hacia adentro. Y entonces la pregunta no es solo quién nos condena, sino cuándo comenzó esta condena. ¿Fue una elección antigua? ¿Un error fatal? ¿Una traición olvidada? ¿O simplemente, nacimos dentro de una estructura que nunca fue justa? Lo cierto es que en muchos de estos casos, las personas que recuerdan sus vidas pasadas no encuentran redención. No sienten alivio tras recordar. Sienten pánico. Porque entienden, por primera vez, que no están avanzando, que no están siendo guiadas, están atrapadas. Y si hay una prisión, tiene reglas. Y si tiene reglas, entonces también tiene carceleros. Pero en este tipo de prisión no hay barrotes, solo dolor repetido y olvido. Olvido, hasta que empieza a doler de nuevo. Quizá esta vida que estás viviendo ahora mismo no es más que otra celda.
Y cada sueño, cada recuerdo fragmentado, cada déjà vu, es una grieta en la pared. Pero cuidado, porque si miras demasiado cerca, podrías recordar todo. En el eco de cada vida vivida, en cada lágrima derramada y en cada grito ahogado, se esconde una inquietante pregunta: ¿somos libres o estamos irremediablemente condenados a repetir un ciclo inescapable? Al llegar al final de este recorrido, el silencio de las almas atrapadas resuena con una verdad incómoda. Durante siglos se nos ha dicho que la reencarnación es una oportunidad para aprender, crecer y alcanzar la iluminación. Sin embargo, las historias y testimonios que hemos explorado nos revelan un panorama oscuro, en el que algunas almas parecen haber sido marcadas desde el origen para experimentar un sufrimiento perpetuo. Imagina, por un instante, que cada paso doloroso, cada herida y cada pena es simplemente un capítulo más en una interminable novela de castigo. Cada vida se convierte en una celda más en una prisión invisible, una estructura creada por errores antiguos y decisiones de otros, o quizás por una energía oscura que se alimenta de nuestro dolor. En este escenario, la libertad no es un destino, sino un espejismo que se desvanece con cada amanecer. La reflexión nos obliga a cuestionar la naturaleza misma de nuestra existencia. ¿Es posible que nuestras vidas actuales sean solo una fase en un proceso mucho más extenso, en el que el sufrimiento se repite con precisión casi matemática? ¿Acaso, en medio de la rutina diaria y de los momentos de felicidad efímera, hay una sombra persistente, un eco de vidas pasadas que clama por liberación? La respuesta no es sencilla, pues se oculta entre las grietas del tiempo y el olvido. Pero lo que parece ineludible es que la conciencia de este ciclo puede despertar miedos primordiales y a la vez una profunda sed de cambio. No es solo el dolor lo que se repite, sino también la pregunta: ¿qué papel jugamos nosotros en este ciclo? Quizá, al recordar fragmentos de vidas anteriores, en esos destellos de conciencia, tengamos la oportunidad de comprender la magnitud de la condena. Pero, a la vez, la ignorancia de este proceso nos protege de una verdad demasiado abrumadora. Tal vez la libertad, si es que existe, se encuentre en el olvido, en la amnesia del alma que, al no recordar sus cadenas, puede al menos disfrutar de una ilusión de paz. ¿O es que precisamente el recordar nos condena a revivir el sufrimiento, forzándonos a enfrentar una deuda que trasciende el tiempo? Al cuestionar la posibilidad de romper este ciclo, emergen nuevas interrogantes sobre la redención y el destino. ¿Podría ser que la clave para liberarnos de esta prisión invisible resida en la confrontación del dolor, en la aceptación de cada fragmento de nuestra historia, por doloroso que resulte? ¿O estamos destinados a vagar por un laberinto de sombras, donde cada intento de escapar solo conduce a nuevas y oscuras revelaciones? La incertidumbre se instala, y la reflexión se convierte en un espejo en el que se refleja la fragilidad de la existencia. Este documental no ofrece respuestas definitivas. Más bien, nos invita a mirar dentro de nosotros mismos y a cuestionar la narrativa que se nos ha impuesto. La verdadera pregunta radica en si, en medio de la aparente repetición, existe una chispa de cambio, una posibilidad de romper con el patrón. O si, por el contrario, el destino de algunas almas es estar irremediablemente atadas a un ciclo de dolor que ni siquiera la muerte puede liberar. Mientras te sumerges en tus propios pensamientos, te invito a que te preguntes: ¿estás viviendo tu vida de forma plena o eres simplemente un eco de un sufrimiento que se ha repetido a lo largo de incontables existencias? La respuesta, si es que existe, se oculta en lo más profundo de la conciencia, en ese rincón oscuro donde la memoria y el olvido se entrelazan. La reflexión final es un llamado a la introspección. No se trata de resignarse, sino de reconocer la complejidad de un destino que puede ser a la vez trágico y revelador. La libertad, si es que está al alcance, podría residir en la valentía de enfrentarnos a nuestras sombras, en la determinación de romper los lazos que nos atan a un ciclo perpetuo de dolor. O tal vez, la condena sea tan antigua y poderosa que solo se libere a través de un acto supremo de transformación, cuya clave se esconde en los recovecos más profundos del alma humana. En el silencio que sigue a estas palabras, queda la pregunta final: ¿realmente somos libres o simplemente somos prisioneros de un destino ineludible, condenados a revivir el dolor una y otra vez? La respuesta, si es que alguna vez llega, solo se revelará cuando decidamos mirar más allá de la superficie, cuando nos atrevamos a cuestionar incluso las verdades más arraigadas. Y quizás, en ese momento,
comprendamos que la verdadera liberación comienza con el reconocimiento de nuestra propia oscuridad.